Bueno, un gusto estar aquí con ustedes después de esta excelente exposición de la doctora Campuzano. Eh, yo voy a hablarles, como ella les mencionó, sobre cuál ha sido la evidencia clínica de la tecnología REMS. Eh, para esta conferencia tampoco tengo conflicto de interés. Y en cuanto a esta evidencia de la densitometría axial no ionizante por tecnología REMS, vamos a partir con este estudio, que es un estudio multicéntrico de Di Paola. Eh, este estudio fue publicado hace poco, en el 2018, que involucró 1914 mujeres entre 51 y 70 años. Y la idea el objetivo del estudio fue evaluar la precisión y seguridad diagnóstica de REMS comparado con DEXA, porque podemos ver muchas técnicas actuales, como nos mostró Claudia Camposano, pero definitivamente necesitamos una técnica que se asemeje en cuanto a sensibilidad y especificidad y, por qué no, que pueda incluso superarla. Aquí vemos en y en esta tabla que ustedes tienen aquí sobre la precisión y repetibilidad, vemos unos parámetros como por ejemplo la diferencia mínima detectable, que es un parámetro de precisión en el que vemos tanto en vértebra como en fémur, como cuando comparamos tecnología REMS y DEXA, el valor es mucho menor para REMS, 0,009, por ejemplo, en vértebra, gramos por centímetro cuadrado, versus DEXA, que puede ser de 0,04, 0,047. Y lo mismo en fémur, es mucho menor esta diferencia mínima detectable para REMS. Si queremos ver lo que sucede en cuanto al coeficiente de variación, un parámetro de repetibilidad intraoperador, si queremos ver qué pasa con las mediciones de densidad ósea con el mismo operador para tecnología REMS, es menor, 0,38% versus 1,7 a 2% con DEXA en vértebras, y en fémur vemos algo similar, un coeficiente de variación mucho menor, 0,32% para REMS versus DEXA. Y el cambio mínimo significativo también es menor, 1% para REMS versus más o menos el 5% en, en DEXA para vértebras, y de igual manera en fémur es menor. Y en cuanto al coeficiente de variación, como parámetro de repetibilidad interoperador, es decir, si lo hacemos en diferentes equipos, para REMS está calculado para 0,54% en vértebras y 0,48% en fémur, es decir, 0,5%. Y sabemos que en DEXA este parámetro no está disponible porque las guías ISSD pues siempre lo mencionan, y estamos todos, nos regimos ante a esta posición de que no debemos hacer comparación de densitometría DEXA de diferentes equipos. Entonces no se disponen pues de datos de comparaciones interoperador. En este estudio multicéntrico se encontró que la sensibilidad y la especificidad para DEXA son altas, son del 92% para columna lumbar, lo ven ustedes acá, y también para cuello femoral. Tiene tanto una alta especificidad como sensibilidad. Y aquí vemos la concordancia o la correlación que tienen ambas técnicas. Aquí en la gráfica de la izquierda, la correlación entre DEXA y REMS, incluyendo los diagnósticos de osteoporosis, osteopenia y normalidad, basándonos en el T-score. Para columna lumbar y para fémur es similar, es del 88%. Mientras que en este mismo estudio hacen el ejercicio de eliminar aquellos, entre comillas, mal clasificados, es decir, los que están en el borderline con un T-score de -2,4 o de -2,5, que a veces uno dice, bueno, ¿será que el -2,4 está en osteopenia, pero está muy cercano al -2,5 y viceversa?
Estos borderline, al eliminarlos, nos da un aumento aún más de esa concordancia o correlación de las dos técnicas para columna lumbar del 97% y para cuello femoral del 98%. Es decir, tenemos una muy alta correlación diagnóstica de DEXA y REMS. Pero también hay una limitación. Entonces, en este estudio se vieron unas limitantes y la que se vio principalmente es que hay mayor número de casos de exclusión por REMS. Veamos por qué. Aquí tenemos los casos o los reportes inicialmente errados por DEXA, que fueron 374 de los 1.550 lumbares, por ejemplo. Aquí vemos que fue un 24% y en femoral fue un 16% de los reportes errados inicialmente. Al reanalizarlos, pues vieron que se habían analizado mal los datos, no se habían corregido los artefactos, habían errores también de ingreso de datos, que era una menor proporción. Y estos reportes de estos que estaban errados terminaron excluyéndose apenas el 5%. O sea, el 24% inicialmente errados se excluyeron, el 5% para columna lumbar y más o menos el 3% femoral. Porque la mayoría eran errores de posicionamiento y artefactos que no se podían corregir. Pero si vemos cuáles eran los reportes excluidos por REMS, inicialmente fue un 18% para columna lumbar y un 12% para cuello femoral. Y la principal causa de esa exclusión fue una mala selección del foco y una mala selección de la profundidad. Entonces, esto hizo que pues no se pudieran incluir o corregir muchas técnicas, no porque no se pueda corregir, es porque la recomendación del estudio, como dijo Claudia, es que hay que hacer un entrenamiento que es de 3 días, suficientes para poder aprender la técnica, no son muchos días, pero claro, aquí en este estudio se habían incluido personas que habían recibido entrenamiento en tiempo menor, pero siempre fueron todas las densitometrías corregidas y revisadas por personas expertas, de ahí que se sacó esta limitante. El control de calidad se hace en todos los reportes, o sea, el reporte que nos muestra la densidad ósea, nos muestra también lo que nos mostró ahorita Claudia, perdón la redundancia, del Fragility Score. Esas imágenes se ven siempre acompañadas de esta imagen ecográfica de control de calidad donde se evalúa el foco y la profundidad. Aquí está la interfase de las vértebras, vemos L1, L2, L3, L4 y en cuello femoral. Entonces, si no hay un buen entrenamiento, pues se pierde el foco y la profundidad y pues no nos van a dar resultados idóneos. Y hay que seguir pues las indicaciones de cómo se hace el examen. Pero luego de este estudio multicéntrico donde nos muestra sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y la correlación entre las dos técnicas de REMS y DEXA, aparece este consenso de expertos de la ESEO, de la Sociedad Europea, en la que hay una posición en cuanto a la tecnología REMS y sobre todo en aspectos de fortaleza ósea, cómo esta técnica in vivo nos puede evaluar la fortaleza ósea. Y este consenso fue publicado en junio del año pasado. Y estos son algunos de los estamentos de estos expertos de la ESEO en el que la tecnología REMS tiene una alta sensibilidad y especificidad en la identificación tanto de pacientes osteoporóticos como también de los pacientes osteopénicos y sanos, y con una correlación significativa con DEXA, que es el gol estándar hasta ahora. Además, los datos disponibles en la evidencia sugieren que la tecnología REMS podría tener un impacto beneficioso en el diagnóstico y manejo subsecuente del paciente en la práctica clínica. Muchas técnicas nuevas, como por ejemplo por tomografía o por resonancia, son técnicas que pueden dar el diagnóstico, pero no son útiles para seguimiento.
En el caso de REMS sí lo vemos útil. Se prevén entonces escenarios clínicos adicionales para más aplicaciones de esta tecnología, como lo mencionaba Claudia, pacientes pediátricos, mujeres embarazadas, pacientes con osteoporosis secundaria como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cáncer, en los que hemos visto que la densitometría puede tener una alta sensibilidad pero una baja especificidad. Además, el hecho de que sea un equipo portable va a facilitar el empleo de esta técnica en pacientes fracturados hospitalizados, ahorita por ejemplo con la pandemia, los de los FLS que no se pueden trasladar de pronto a otra unidad para que les hagan la densitometría, o en el seguimiento de pacientes en casa o en áreas rurales, áreas que no tienen disponibilidad o acceso de una densitometría. Y también otra cosa que finalmente dice el consenso es que se espera que la adopción de REMS en la rutina clínica aumente en el futuro y pues que sea incluida esta tecnología como un proceso de evaluación en osteoporosis por las directrices internacionales que estén pues a cargo de estas tecnologías, como lo puede ser la ISCD. Este consenso entonces nos dice que la tecnología REMS nos va a evaluar condiciones normales o patológicas del hueso mediante la comparación de un espectro de señales analizadas con espectros de modelos de referencia, como nos lo mostró Claudia, y la gran cantidad de datos recopilados relacionados con la estructura ósea interna nos va a dar información relacionada no solo de la cantidad, que sería la densidad, sino de la calidad, es decir, de la microestructura del hueso para poder estimar la fortaleza y la predicción del riesgo de fractura. Avanzando en la evidencia clínica, vemos cómo, pues, de estudios que tenemos de casos reportados, series de casos con tecnología REMS, el estudio de Ipaola que les mencioné al principio, que es el estudio de no inferioridad de REMS versus DEXA en cuanto a sensibilidad y especificidad, y además del consenso de expertos de la ESEO, aparece un nuevo estudio y es un estudio prospectivo, un estudio de seguimiento a 5 años en predicción del riesgo de fractura con tecnología REMS. Y este fue un estudio publicado este año, eh, más precisamente en abril. El objetivo de este estudio eh, es poder demostrar la eficacia del test score obtenido con la tecnología REMS para identificar pacientes con riesgo de fractura por osteoporosis y compararlo con DEXA. Entonces ya no hablamos del diagnóstico, sino de la capacidad que tiene esta tecnología para predecir la fractura. Entonces es un estudio observacional prospectivo, incluyó 1.516 mujeres entre los 30 y los 90 años, con un índice de masa corporal menor a 35, completaron el estudio 1.370 pacientes, se hizo un seguimiento de 5 años y al inicio a todas las pacientes se les realizó DEXA y REMS. El seguimiento se hizo cada 6 meses para poder identificar fracturas, excluyendo obviamente las fracturas traumáticas y soportándolas con imágenes durante el estudio. Y se hizo una división por grupos de edad, pacientes con fractura por osteoporosis y los pacientes y las pacientes que no se habían fracturado, pero que tenían osteoporosis. Para esta selección de estos dos grupos, de las pacientes fracturadas versus las no fracturadas, se tomó un grupo de las fracturadas, que fueron 175 pacientes osteoporóticas fracturadas, y pacientes osteoporóticas sin fractura fueron 350, el doble, para hacer la comparación. Y se tomaron estos grupos pues para que fuera homogéneo en cuanto a las características de edad, de índice de masa corporal, y vemos cómo en las fracturadas el T-score vertebral por DEXA fue de menos 2,8 y por REMS fue de menos 2,9, uno pues que era por debajo de menos 2,5, y para cuello femoral fue de menos 2,2 y menos 2,3 respectivamente para DEXA y REMS. Entonces los dos grupos pues fueron
bastante comparables en cuanto a sus características. Vemos entonces la correlación entre REMS y DEXA aquí en esta gráfica de dispersión, el grupo de las mujeres fracturadas en negro, de las no fracturadas en gris, y realmente se encontró una alta correlación entre estas estimaciones con DEXA y REMS. Miren que fue de manera significativa para los dos grupos, para las fracturadas y las no fracturadas. Y si vemos aquí en esta curva ROC, en la que se evalúa por T-score menor a menos 2,5, o sea, pacientes con osteoporosis, ya sea obtenido por la tecnología REMS o por la tecnología DEXA. Vemos aquí REMS en oscuro, en gris DEXA. La especificidad y la sensibilidad de este T-score obtenido por ambas técnicas nos muestra un área bajo la curva que fue estadísticamente significativa, mayor para REMS que para DEXA. Lo vemos mejor en esta tabla, en que aquí se especifica la sensibilidad o se anota la sensibilidad y la especificidad tanto para la técnica REMS como para la técnica DEXA, usando el T-score de menor o igual a menos 2,5 como valor de corte, pero esto es para la sensibilidad y especificidad para establecer el riesgo de fractura, no para dar el diagnóstico de osteoporosis como lo vimos en el primer estudio multicéntrico. Aquí era para determinar la predicción de fractura. Y si vemos, por ejemplo, para REMS, la sensibilidad en columna lumbar fue el 65% versus para DEXA del 57%, repito, en predicción de fractura. Y cuello femoral también fue, aquí sí fue muy similar, 40% para REMS y 42% para DEXA. Esto para sensibilidad. Especificidad, para columna lumbar, 57% para REMS y la especificidad de DEXA, 56%, mientras que en cuello femoral fue muy similar, 79%. Encontramos unos odds ratio para REMS y DEXA de menos 2,6 y de menos 2,8 para cuello femoral y aquí columna los de DEXA, de tal manera que vemos una alta sensibilidad de la tecnología REMS para poder predecir fracturas con un T-score menor de menos 2,5. Aquí no hablamos todavía del Fragility Score, sino del T-score calculado o detectado, perdón, por tecnología REMS. En esta gráfica vemos el número de pacientes con fracturas por T-score, o sea que en la mitad encontramos los pacientes con osteopenia, que son los que están entre menos 2,5 y menos 1. A la derecha los sanos, los que están con T-score mayor a menos 1. Y a la izquierda los que están por debajo de menos 2,5, o sea, los osteoporóticos. Pero estos todos son pacientes con fracturas. Lo que nos llama la atención es que DEXA está en gris, REMS está en oscuro. Nos llama la atención que, por ejemplo, para los de T-score con osteoporosis, es muy similar el comportamiento, pero REMS detecta más estos pacientes fracturados con los diferentes grupos de T-score. Para osteopenia, vemos cómo hay más fracturados que estaban en osteopenia por DEXA que por REMS. Para los sanos hay un comportamiento similar. Lo mismo que vemos aquí abajo, pero abajo no es en pacientes con fracturas, sino la tasa de fractura por T-score. Se distribuye de una manera similar. De este estudio también llama la atención que, por ejemplo, los pacientes sanos encontrados sin fracturas fueron muy similares, 75% detectados por tecnología DEXA y 74,5% para REMS, o sea, fue muy similar, está alrededor del 75%. Pero los osteoporóticos fracturados fueron detectados por DEXA en un 39,5% y en un 43,7% para REMS. Fue mayor esta cifra. Y los osteopénicos fracturados, que este siempre pues ha sido como el punto débil de la densitometría, los osteopénicos. Estos osteopénicos fracturados fueron detectados
en un 29% por DEXA y en un 22% por REMS. Acá vemos, en resumen, estos pacientes con T-score menor o igual a -2.5, o sea, los pacientes con osteoporosis, cómo presentaron la mayor posibilidad de tener una fractura osteoporótica más detectada por tecnología REMS que por tecnología DEXA. En conclusión de este estudio, nos muestra que REMS tiene buenos resultados para identificar pacientes con riesgo de fractura por osteoporosis y que esta tecnología puede ser utilizada para el diagnóstico temprano de osteoporosis y poder estimar de manera confiable el riesgo de fractura. Hay otra aplicación de un estudio pues, más pequeño, pero que ya empezamos a ver utilidades de esta tecnología REMS, y es este estudio de 154 mujeres con cáncer de seno que se vieron en dos grupos. Ambos grupos ambos grupos de pacientes recibieron inhibidores de aromatasa, pero el grupo A solo recibió inhibidor de aromatasa y el grupo B recibió además denosumab. Al inicio se les hizo a todas las mujeres REMS y DEXA, a los 12 meses también como seguimiento, y a los 18 meses se les hizo solo REMS. La idea era ver cuál era el comportamiento de las pacientes que recibían denosumab a corto plazo. Pues a corto plazo me refiero a los 12, 18 meses. Entonces, vemos aquí que a los 12 meses de las que solo estaban con inhibidor de aromatasa, perdieron el 2% de masa ósea en columna lumbar detectado por DEXA, y por REMS vemos que perdieron el 2.22%. Mientras que en el grupo de las pacientes que recibieron inhibidor de aromatasa más denosumab, con DEXA, con la detección de DEXA, ganaron el 4%, mientras que con tecnología REMS se observó que la ganancia era del 4.3%. Pero luego, a los 18 meses, pues apenas han pasado 6 meses entre los 12 últimos meses, para ver qué pasó, cómo se evalúa esta pérdida de masa ósea o ganancia. Y como DEXA, pues normalmente no se hace a los 6 meses, sino se hace mínimo al año, se les practicó solamente tecnología REMS. Y vemos cómo a los 18 meses se evidencia una pérdida todavía mayor de -3.9% para columna y de cuello femoral -2.3%, y ganancia de masa ósea para el grupo que recibió denosumab de 4.9% para columna y de 3.5% para cuello femoral. ¿Esto qué utilidad tiene? Además de ver pues, la diferencia de los dos grupos, que con la tecnología REMS podemos ver cambios a corto plazo. Por ejemplo, en estos 6 meses últimos, ¿qué pasó en cuanto a la pérdida o ganancia de masa ósea? De pronto con un estudio con DEXA, pues no lo podríamos hacer en menos de un mes. En la práctica clínica, y lo que les quiero mencionar en el Hospital San José, nosotros hemos hecho varias actividades ya con tecnología REMS, que es un equipo que está en proceso de adquisición, y junto con la Asociación Colombiana de Osteoporosis, con ACOM, en octubre del año pasado se hizo evaluación a 53 pacientes con tecnología REMS, lo cual facilitó mucho porque era un equipo portátil, se pudo llevar a los diferentes sitios en donde se celebró el Día Mundial. En el hospital se le realizó también a los pacientes transgénero, a 12 pacientes de todo el grupo, que eran los pacientes nuevos. Este año se le realizó tecnología REMS para poder determinar la masa ósea. Se está haciendo un estudio con los pacientes renales crónicos. Quiero mostrarles lo que hemos observado en 12 pacientes, los primeros 12 pacientes a los que se les ha realizado tecnología REMS. El plan o el proyecto es hacerlo en los pacientes del FLS o el Programa de Prevención de Fracturas que están hospitalizados porque van a ser operados o porque ya fueron operados, y los pacientes diabéticos. Y también otro proyecto con ACOM es realizarlo en pacientes en el área rural o en municipios o ciudades o pueblos que no tienen disponibilidad de densitometría ósea. Para mostrarles
algunas cosas muy corticas de lo que tenemos en los pacientes renales. Aquí vemos entonces esto lo retomo de lo que mencionó la doctora Campuzano, y es que nos basamos en esta gráfica del Fragility Score, donde nos da un número, 34.8. Sabemos que es una escala de fragilidad que entre más se acerque al 100, o sea, entre más alta, es peor la calidad ósea, y entre más se acerque al 0, entre más baja, es mejor la calidad ósea. Pero lo bueno de este equipo es que no solo nos dice el Fragility Score, que es comparar el hueso del paciente con un modelo de hueso sano o hueso enfermo, y nos da este score o este puntaje, sino que lo compara el Fragility Score con el T-Score, es decir, con la densidad. Y en esta matriz de comparaciones, el paciente puede caer en un riesgo 1, que es bajo, 1 y 2 serían bajos, riesgo 3 y 4 sería un riesgo intermedio de fractura a 5 años, aquí están los porcentajes, y un riesgo alto estaría entre R5, R6 y R7. Lo mismo, esto era para columna, y lo mismo sucede para fémur. ¿Qué quiere decir? Que yo podría tener un Fragility Score no tan bajo, por ejemplo aquí, un Fragility Score no tan bajo, 34, pero si el T-Score de la densitometría me da, por ejemplo, en rango de osteoporosis, yo podría cruzarlo y me daría que el paciente tiene un alto riesgo. Por eso este paciente, uno diría, no, no está tan alto el Fragility Score, pero por el T-Score lo ubica en un riesgo alto. Aquí tengo para mostrarles este grupo de pacientes renales. Todos están en hemodiálisis. La mayoría, bueno, están entre 5 y 10 años de tiempo en hemodiálisis. Algunos son diabéticos, otros son hipertensos, otros son de enfermedad renal crónica de causa desconocida. Y miren cómo se distribuye el porcentaje de pacientes que se encuentran en riesgo 1, 2, 3, 4, 5, que son los riesgos de bajo a más alto en cuanto a fractura por fragilidad. Columna es el color azulito y cadera es el color como anaranjadito claro. Entonces, vemos cómo un grupo grande de pacientes, 36%, estaban en riesgo bajo en cadera, pero también ese mismo 36% está ubicado en el riesgo 3, que es un riesgo intermedio. Y el riesgo 5 para columna lumbar se distribuyó en un 22% y de cadera el 18% de los pacientes. Si lo vemos aquí en esta gráfica, el riesgo de fractura a 5 años por el Fragility Score cruzado con el T-Score de estos pacientes renales, tanto en columna como en cadera, la mayoría se ubicó, que fue el 78%, en el riesgo intermedio, tanto en columna como en cadera, aquí fue el 64%, pero un porcentaje no despreciable, el 22%, se encontraban en un riesgo alto para columna lumbar y en un 27% para riesgo alto de fractura según el Fragility Score de cadera. Ya un porcentaje mucho menor estaban en riesgo bajo. Entonces, esto pues está en exploración y valdría la pena tener obviamente muchos más pacientes para poder explorar o poder interpretar mejor este riesgo en los pacientes renales, porque podríamos hacer una correlación con la microarquitectura, ya que es tan difícil poder hacer una biopsia ósea o estandarizar el método de la biopsia ósea en estos pacientes. En conclusión, la tecnología REMS es un nuevo método diagnóstico de medición de la densidad ósea no ionizante. Los estudios disponibles de sensibilidad y especificidad demuestran que no hay inferioridad de la tecnología REMS con respecto a DEXA, pero hay mayor precisión y una alta correlación con DEXA. El Fragility Score permite evaluar la fortaleza o calidad ósea, esto basándonos en la correlación con microTAC. La opción para grupos especiales de pacientes con falsos negativos altos por DEXA, como los pacientes renales, diabéticos y los pacientes oncológicos, pues vimos que es un grupo de pacientes en los que DEXA no tiene una muy buena especificidad.
Y nos va a servir también la tecnología REMS para seguimiento a corto plazo con una mínima variabilidad intra e interoperador, que esto es una gran ventaja sobre DEXA. Requiere también un entrenamiento de 3 días y un acompañamiento inicial, además de que el equipo es portátil y permite llegar a lugares de difícil acceso. Muchísimas gracias.